Capítulo 5. Los mensajes y los grupos. Los contactos con los pleyadinos seguían su curso normal. Los días eran los mismos para la contactación, martes y viernes, de 8 a 10 p.m. El inicio era muy puntual. La exactitud era imprescindible. Si algún miembro llegaba tarde, no podía entrar al grupo. Las primeras contactaciones recibidas en casa de Richard Deep y Marjorie Holman, nos dimos cuenta que al hacer un resumen de la información, los mensajes eran de sabor mesiánico. En ellos iba, eso sí, implícito, una enseñanza. Los mensajes espirituales nos daban un amplísimo horizonte para discernir. Algunos los aceptaban sin más, otros con un criterio y juicio alentador para interpretar sanamente quizá lo que se proponían los hermanos mayores. Ya en el año de 1974 me habían dado para el grupo 2 palabras que, pronunciadas de cierta manera, nos protegerían de que no entraran a nuestras reuniones de contacto ningún ser, entidad o espíritu negativo que pudiera engañarnos y poner en peligro nuestra integridad física. Y no solo eso, sino también engañarnos con falsa información a cualquier miembro del grupo. Estas palabras, Ansala Potala, debían ser pronunciadas en voz baja por cada participante al terminar los ejercicios con que iniciábamos el contacto. Ya ellos me habían alertado sobre la otra fuerza, una organización negativa que ha estado latente en el planeta a través de la historia hasta este día presente. Creo que los miembros del grupo no estaban conscientes de lo que podía pasar, y yo solo podía sospechar que esa fuerza negativa estaba conjurada o bloqueada por los pleyadinos para así proteger a los miembros del grupo. Ya habíamos tenido problemas cuando los de la sexta dimensión entraron en nuestra comunicación, cuando tratábamos de contactar con los hermanos mayores el 23 de noviembre de 1973 en la casa de Richard Deep. Allí se suscitó por primera vez entre algunos de los miembros del grupo una distensión que nos llevaría a separarnos a varios de este inicial y fortalecido grupo. Inserto aquí, como lo hice en el libro anterior, los nombres de los que dieron inicio a todo este proceso y los que después formaron parte del último grupo conmigo: Graciela Chela Torres, Marjorie de Holman, Richard Deep, Paulina de Deep, Fernando Márquez, Jorge Eduardo Silva, Pedro Ávila, Gloria Ávila, Alba Ávila, Alfonso Poncho Blanco, Víctor Rodríguez, María Teresa Paladino, Cosme Mejía, Rafael Contreras, Ernesto Pérez Gaitán, Alcides Camelo, Eberto Cediel, Yolanda Nieto, Adriana Karen Tumar, Gloria Ortiz Vargas, Enrique Castillo Rincón y Vladimir. Posteriormente al grupo se le sumarían otros para quedar conformado por unas 27 personas. Más tarde se marginarían algunos, quedando el grupo con 17. Estos eran los que quedaron formando parte del grupo conformado por Karen. Es necesario saber que muchos otros formaron parte por cortos lapsos de tiempo. Venían y se iban, por razones que para mí no eran del todo muy claras. Sin embargo, aparecían personas invitadas por algunos de los miembros del grupo. Llegaban más por curiosidad que por otra cosa. El grupo se fue haciendo fuerte mientras pasaban las semanas. Los mensajes nos daban la tónica para permanecer unidos. Este grupo, a raíz de lo ya expresado por la experiencia con los de la sexta dimensión, se disolvió. Formé un nuevo grupo que continuaríamos en casa de Marjorie de Holman y unas pocas veces en casa de María Teresa Paladino. Después del fracaso del grupo en casa de Richard Deep, continuamos con los que desearon experimentar con la sexta dimensión en la casa de un nuevo socio del grupo, Gerardo León. Así se inició el último grupo, que terminaría su función al año siguiente de 1975. He aquí quienes fueron: Gerardo León, Nelly Ordóñez, Amparo Ordóñez, Ernesto Pérez Gaitán, Alcides Camelo, Pedro Ávila, Gloria Ortiz, Luis Enrique Cuellar, Alfonso Poncho Blanco,
Rafael Cosarelli, Vera Quintana, Capitán Gustavo Gómez, Fabio Gómez, Fernando Márquez y Enrique Castillo Rincón. El capitán Gustavo Gómez y Fabio Gómez se retirarían del grupo final. Por esta razón llamamos al grupo el grupo de los 12, pero éramos 13. En el año 1974 y 1975 fue para nosotros rico en información humanística y espiritual. En el año 1974, después de mi experiencia en el vórtice de los Andes, el día 23 de julio, un mes después de la terminación del primer grupo, recibiría en mi casa del barrio 7 de agosto a partir de las 11 de la noche, lo que, según muchos seguidores de este particular acontecimiento, fue la mejor y más alta información de enseñanzas de toda la experiencia en conjunto, llamada por ellos la lógica de la lógica. De acuerdo a este criterio, por los que han leído el primer tomo, es un increíble canto al conocimiento, a la paz y a la sabiduría. Por múltiples razones, la lógica de la lógica no apareció completa en mi primer libro. Ahora, la parte final hace su salida para felicidad y deleite espiritual de muchos. La lógica de la lógica, segunda parte. La sabiduría y el conocimiento resumidos a la lógica humana para su desarrollo intelectual. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, Suramérica. Hora 11 p.m. a 3 p.m. Información dictada a Enrique Castillo Rincón el 23 de julio de 1974. Nadie puede emprender la búsqueda de uno de los más hermosos caminos con los ojos frágiles de la inocencia, porque se puede perder. Evita represalias contra tus semejantes al no lograr entender lo que te ocurre. Más bien, estrecha lazos con los que usan la razón y aprende, dándole una correcta comprensión y válida interpretación a lo que te sucede. Aquí, en este momento, las experiencias y aprendizajes entran en juego. La lucha es entre el corazón y la lógica. Las intuiciones y los sentidos pueden engañar, pero si tu alma está reforzada con inteligencia, el dominio y el timón de tu vida y tus actos estarán en el camino y actuar correcto, y triunfarás con la bandera de la felicidad. Existen falsos individuos que se esconden detrás de un supuesto conocimiento. Estos falsos sacerdotes e intérpretes de la verdad se han autoelegido como con milagrosos poderes supremos, y se han otorgado para sí y para sus discípulos la falsa creencia de que el hombre terrenal que pertenece a una iglesia o religión está dotado de una fuerza divina que puede utilizarla contra los seguidores que no cumplan sus preceptos. Estos, a su vez, le han otorgado al hombre derechos que no tienen en su malintencionada interpretación de la Escritura. Esta es una de las grandes batallas que tienen que ganar. Ella ya se inició. Vístanse con el escudo del amor y la verdad. Derrota al fanatismo y a la ignorancia y saldrá tu espíritu fortificado y magnificado de la lucha. No temáis a los necios e ignorantes. Tu defensa es la buena elección del camino guiado por tu espíritu. En este logro se identifica tu alma con tu yo superior y afloran la verdad y el perdón. Los mayores logros ahora son el sentir el pálpito de la naturaleza, el pulso del planeta y el enjambre musical del universo. Pero el mayor de todos es sentir la voz interior. El mayor de los aprovechamientos del que inicia una búsqueda superior no es de ninguna manera el sendero del que a través de ejercicios desarrolla el centro instintivo y motor, o el que se recluye y se aleja para trabajar en el centro emocional o lograr otro camino a través del intelecto. No busques la tortura del cuerpo físico. Este encuentro no está tampoco en la mística malentendida. No está en la soledad de una cueva, ni en el fondo de los bosques que te alejan de tus hermanos. El aprendiz de iluminado debe saber que no se puede dejar llevar por los sentidos. Sacrifica su propia y pequeña conquista en aras de una realidad tangible que abarque también una forma para las enseñanzas de sus hermanos. Los llevará de la mano con amor y paciencia y repetirá una y otra vez su pequeño pero apreciable logro.
Les hablará de la verdad y de la luz. Descubrirá luego que la montaña, la flor, el bosque, la ave, la fuente y la tierra constituyen una parte muy importante de su ser, pero independiente. El auténtico buscador iluminado sabe que les habrá entregado en tanto la mejor enseñanza, para que luego ellos caminen solos en la búsqueda que les deparará el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que ellos han logrado descifrar. Es la mágica receta de la mayor de todas las sabidurías, de todas las ciencias. Se revela su propio yo interior. La claridad del iluminado surge cuando se reconoce con el amigo que anda ciego, porque no ha tenido un guía. Se identifica con el padre, con el hijo y con el desalmado, con la madre que ama al hijo y con la madre que aborrece al hijo. Se identifica con el vicioso y con el bebedor, con el mendigo y con el que sufre. Hace suyo el dolor del afligido y del que no tiene conciencia hace suyo su fracaso. Así surge el nuevo hombre. Silencio, hay un hombre a punto de resolver un conflicto interior. Miradle, lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de triunfo interior. Es el momento en que escucha la voz que le habla. Es amorosa pero clara. Rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres. Una vez que despierta, dentro de ti resonará como una palabra interior. Es el momento asombroso y dramático en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Las comunicaciones con los hermanos mayores eran de un tinte increíble. Muchas de las enseñanzas nos eran difíciles de digerir. Además, a dos miembros del grupo y a mí, al discutir el contenido, nos parecía que estábamos volviendo a las amenazas y reprimendas de las religiones. ¿O sería otra forma de disuadir para comprender? He aquí el mensaje recibido en Bogotá el 28 de marzo de 1974 por mí, maestro de las Pléyades. Hora 8:20 p.m. Un saludo fraterno a todos. La voz maravillosa que allende del espacio exterior llega para vosotros. Oíd, hombres de la tierra, escuchadme atentamente. Escuchad pues mi mensaje. Oh, vosotros que os empeñáis afanosamente en llegar en cualquier forma y camino a coronar los anhelos a través de vuestra existencia. Todo lo que deseáis, todas las cosas superfluas y aún todas las cosas que os están vedadas y están que afanosamente queréis encontrar para obtener para sí riquezas que otros no tienen. A todos dirijo mi mensaje, aún a aquellos humildes de nacimiento. El hombre se enfrenta actualmente ante el caos y el desconcierto. Se hace preguntas y busca afanosamente el camino que le dará respuesta. Hombres de buena fe, hombres de buena voluntad, doctos, científicos, teólogos y filósofos, marcan lo que ellos creen el camino que se debe seguir. Y la conducta de la raza humana, muchos se acercan finalmente a ese camino, muchos desvían a los demás. Pero mirad vosotros que me escucháis. Desgraciado de aquel hombre que ve todas estas cosas manifestadas y no las comprende. Mirad y escudriñad el cielo, porque de allí vendrá la respuesta. Mas el momento yo no sé, nadie lo sabe, pero os prevengo que estad a las puertas. Busca la perfección con ahínco y con deseo interior, sed pues buscadores del conocimiento y la belleza. Encontraréis esa fuerza del universo latente e invisible a la vez. Cabalgad en el espacio y llegad a quien os busca, y sed generosa con el hombre que os encuentre. Entregad así desprovisto de ropajes exteriores para que el hombre sencillo y puro de corazón os reciba. Entregad en su medida a cada uno de ellos, pero más que nada, tocad sus corazones. Yo ruego que este día, en esta noche, por vosotros, porque así sea, y que cada uno de ustedes salgan de aquí con gran armonía con la tierra. En cada ser que encuentre paz interior, que haya entre tantos que van por el mundo sin amor y sin afecto y sin cariño y sin ternura. Que todo aquel que se encuentre en una cárcel encuentre el camino de sus errores, pero más que nada que se encuentre a sí mismo. Que haya paz en los hospitales y donde no haya y en donde haya enfermos haya comprensión, donde hay odio haya amor, paz y sosiego, y que donde se levante enervante la voz de la violencia y la venganza, prevalezca la voz de la conciencia, y que allí en lo más íntimo del hombre encuentre la luz maravillosa que le dará libertad. Buenas noches, hermanos. De todo nuestro afecto, maestro Sao de las Pléyades.
El silencio y la quietud en que caímos después de estos mensajes era demoledor. Quizás nos creíamos privilegiados. Aparte de que entrábamos en un estado místico, los miembros del grupo ni siquiera atinaban a discutir. Pasados los días y a veces semanas, lográbamos comentar el contenido del mensaje. Luis Enrique Cuellar y yo poníamos en tela de discusión algunas declaraciones de los hermanos mayores. El sabor a fatalismo de, por ejemplo, este mensaje nos hacía recordar lo que siempre nos han dicho en la Iglesia Católica y en las iglesias cristianas en general, sobre los castigos que caerán del cielo a los pecadores y a quienes no creen o no escuchan las amenazas de sus sacerdotes y pastores. ¿Por qué?, nos preguntábamos. En todos los libros llamados sagrados encontramos la misma retórica. ¿Por qué? ¿Qué clase de plan existe entre los dioses para el pobre e indefenso hombre de la tierra? ¿A qué se debe esta manipulación tan marcada contenida en las líneas de estos textos sagrados? No lo sabemos, pero una cosa es cierta. Los que alcanzan a vislumbrar un contenido entre líneas en estas amenazas logran un cambio mágico en su manera de vivir y de actuar ante la vida. Pero ¿cuál será el secreto? ¿Será un código oculto entre las frases? Si fuera así, al descubrirlo nos invadiría una fuerza y una energía sin par capaz de modificar nuestras neuronas para que emerja el hombre nuevo del que hablan algunas profecías. Este es el regalo oculto de los dioses a quienes logran ver más allá de entre temores y miedos. ¿Por qué tan pocos logran vislumbrarlo? ¿Es un estado mental? Estas preguntas sin respuesta me llenaban de una sensación de inseguridad. A decir verdad, no tenía ni idea, tan siquiera entre mis amigos, nadie que me sacara de esta situación. Además, yo solo indagaba para saber más elementos de juicio que me llevaran a ilustrar mis escasos conocimientos sobre la vida misma. Los mensajes obtenidos a través de los momentos en que el grupo estaba en sesión y se recibían vía telepática no dejaban en algunos casos perplejos. Yo no sé qué pensaban los miembros del grupo, eso sí, todos pareciera que asimilaban la enseñanza y se sentían, creo yo, en un estado inmejorable. Nadie protestaba ni ponía en tela de juicio la veracidad de lo que ocurría. Había otros que con el paso del tiempo se marginaron por su propia voluntad. Era interesante ver cómo médicos, ingenieros, comerciantes, secretarias, amas de casa, estudiantes y empleados con inusitado interés se adhirieron al grupo con que se inició todo, que posteriormente quedaría formado solo por 13 personas, que continuaríamos estas reuniones en casa de Marjorie Holman. Allí esporádicamente participaban los dos hijos de Marjorie, Mayito y Billy. El grupo, sin nosotros saberlo, estaba atravesando por un crítico momento, en base a que habla cierto roce entre Karen y algunos miembros del grupo inicial. Aparte de que, como yo ya lo expliqué, una experiencia con los de la sexta dimensión habían hecho la primera fisura. Un grupo se formó con varios de los que nos reuníamos en casa de Marjorie y algunos se iban a donde Richard. Este grupo sería el que permanecería hasta el final, reuniéndose en la casa de un nuevo miembro, el señor Gerardo León, en la calle 11 con carrera 31 de Bogotá. Allí muchísimas experiencias fueron vividas por los 13 que lo formaron. Este grupo permaneció hasta la terminación de la experiencia para el año de 1975. En algunas ocasiones, los pleyadinos requerían una comunicación conmigo en privado. Utilizando esta forma me transmitieron la lógica de la lógica, la profecía del país del norte y del sur y los 7 impulsos motores de la evolución humana. Fin del capítulo 5.